Y ya está aquí Alejandra Vallejo Nájera. Alejandra, buenas noches. Qué rápido se ha pasado la semana. Ya te digo. Encantada. Se nos van los días volados. Pero qué bien. Y además un tema, bueno, Carlas. Bueno, pero espérate. No sabes la que liaste la semana pasada. La lías siempre, pero no sabes la cantidad de llamadas que recibimos el miércoles pasado de despiertos que nos contaron sus experiencias, algunas terribles, sobre los cuidadores. Y todos coincidían en algo. Es un esfuerzo muy sacrificado y poco reconocido. Es verdad. Y desde aquí, de nuevo, una vez más, de verdad, les mando el abrazo más grande, el apoyo más grande. Por favor, cuídense, porque si no es difícil que cuiden a otros. Te aseguro que fue una noche muy dura para nosotros, porque nos contaron historias tremendas, de gente que lleva 20 y tantos años cuidando pues a su padre, a sus parejas, en fin. Bueno, tremendo. Son los ángeles en la tierra. Necesitamos a estas personas. Lo que pasa es que los necesitamos estando bien y cuidándose y estando con las fuerzas necesarias y con la necesidad a veces de sentir que alguien les ayuda. Efectivamente. Y desde aquí, pues mira, me encantó poderles apoyar y dedicarles un homenaje. Un beso a todos. Y entonces, hoy les vamos a apoyar también de alguna manera a los cuidadores. Les vamos a apoyar porque de hecho hoy voy a hablar de otro tema que siempre despierta un interés enorme, y es el de la música, en cómo la música puede llegar a curar anímicamente y a curar físicamente. Y hoy vamos a vivir un poquito esta experiencia. Me acompaña David Gamella, que es musicoterapeuta, trabaja en el Hospital de la Paz con niños desde recién nacidos en neonatología, niños que tienen que estar en una incubadora y tal, hasta el final, pasando también por las enfermeras que reciben sus sesiones de musicoterapia. Entonces, además, David es profesor en la universidad, en la Universidad Autónoma de Madrid, lleva el máster de musicoterapia, de manera que estamos en manos de un sabio sobre el tema. David, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Encantado de estar en vuestra radio. Qué difícil eso de llegar con los instrumentos, por decirlo de alguna manera, a un hospital, ¿no? ¿Cómo se recibe a un musicoterapeuta? Pues en España a día de hoy todavía es muy difícil. Pero el trabajo fundamental es convencer a las plantillas de médicos de que el trabajo que se va a hacer en las unidades muy concretas es un trabajo muy serio y muy justificado científicamente. Y después el trabajo ya a pie de cama es otra historia, es ya con las enfermeras y con los pacientes. Claro. Es como una parte más humana, ¿no? Más fíjate, cálida. Carlas, perdona que intervenga en esto, porque claro, al ser esta la sección de un poco de comportamiento humano y de psicología, o sea, ¿por qué la música mansa a las fieras? Que es algo que venimos oyendo desde hace muchísimos años y no sabíamos por qué. Bueno, nos ha permitido saber por qué, pues las grandes máquinas que ahora mismo miran el cerebro y lo estudian, lo que está pasando en el cerebro cuando la persona oye un determinado tipo de música u otro, un ritmo u otro, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces, la música avanza a las fieras por una razón bien sencilla. Fíjate, el oído y el sistema nervioso en el desarrollo humano, en el feto humano, se evolucionan a la vez, se desarrollan a la vez. Esto justifica el que el oído sea el primer sentido que tenemos. Un feto de 6 meses distingue la voz del padre, de la voz de la madre y de la voz de un extraño, y su sistema nervioso reacciona de diferente manera a cada una de estas voces. Y el oído es el último sentido que perdemos. De ahí que una persona que supuestamente ya ha fallecido, sin embargo la familia se acerca y le dice cosas, ay, cuídame desde el cielo y tal y tal. La persona oye todavía. Entonces el primero que desarrollamos, el último que perdemos. Y el sistema nervioso reacciona en consecuencia. Por eso oímos una determinada canción, se nos pone la piel de gallina, no sabemos por qué, pero esto es así. Empezamos a evocar pues aquella vez que nos enamoramos en la playa y este tipo de cosas. La música altera el estado de ánimo a favor o en contra. También se utiliza en personas con deterioro cognitivo para que empiecen a volver a recuperar la reacción, porque con deterioro cognitivo la persona se queda como muy bloqueada, ¿no? Entonces
se pone un tipo de ritmo, digamos, irritante para que la persona se levante de su silla y apague aquello porque le está molestando. Esto forma parte también de... O sea, no solamente la música siempre es relajante ni debe ser agradable. A veces una estimulación en el sentido contrario puede ser también necesaria. Pero la musicoterapia no solo es escuchar música, que me gustaría mucho pedirle a nuestros oyentes que experimentaran dentro de su propio organismo cómo cree que les corre la sangre por las venas, cómo creen que les palpita el corazón. Me gustaría pedirles en esta exhibición musical que vamos a compartir con ustedes ahora, me gustaría pedirles que vigilaran su propio cuerpo y su cadena de recuerdos. Hay músicas que te hacen recordar el pasado, agradable. Hay músicas que te colocan absolutamente en el presente y no te dejan pensar. Por cierto, es la que utilizan en las discotecas para que nuestros jóvenes no se vayan de ahí y sigan consumiendo. Sí. Y hay músicas que te proyectan al futuro, te sugieren ideas nuevas, propuestas diferentes, activan tu creatividad. Entonces, ¿te parece que empecemos el test? Empezamos, sí, muy interesante. Pues entonces vamos a ver si ustedes, con esto que van a oír, que no les vamos a decir lo que es, luego David opinará, a ver ustedes, ¿qué tal se sienten en este momento? Pues, Carlas, yo es creo evidente, que... ¿no? Es evidente. En fin, yo me gustaría... Es evidente, es una música muy relajante. Entonces, yo le preguntaría ahora a David... Cuando se trata de abordar o acercarse a una persona que está sufriendo, una persona que está enferma, ¿en qué condiciones esto le curaría a la persona? ¿Cómo tiene que estar para que esto sea positivo en la mejora de su salud física o psicológica? El punto fundamental es encontrarnos emocionalmente primero con esa persona. Hay que lograr un punto de contacto emocional, físico, para entenderle y a partir de ahí proponerle musicalmente opciones, salidas, recorridos sonoros, para en ese trayecto que hacemos juntos, musicoterapeuta y paciente, podamos ir dando pequeños pasitos musicales y por tanto emocionales y por tanto físicos para buscar una mejora del estado general de la salud. Tú, Carlas, ¿qué opinas? Al haber escuchado esto, ¿cómo te palpita el corazón? ¿Cómo te Muy lento, muy lento. Me he relajado. Te relajas. Sí. Te olvidas un poco de las situaciones negativas y dolorosas, porque completamente. Hay veces que la persona está un poquito hundida emocionalmente y se pone música con la que hundirse todavía más. Es cierto. Siempre tendemos a eso, ¿no? ¿Sabes por qué? Ante una crisis escuchamos música tremenda, triste, trágica, y entonces nos hundimos más. ¿Sabes por qué? Porque a la mente le encanta que tengamos razón. De manera que si la pareja nos ha dejado o tenemos un disgusto, nos rodeamos de todo tipo de circunstancias que acentúan más esto porque nos encanta tener razones para estar tristes, efectivamente. Sin embargo, la idea en musicoterapia puede ser la contraria. Si está usted hundido, póngase un aliciente para salir a la luz de nuevo, ¿no? Sí. Y entonces, a ver qué pasa con el siguiente fragmento musical que tenemos. ¿Qué tal se encuentran ustedes cuando oyen esto? Bueno, teniendo en cuenta la hora que es, quizá lo vamos a dejar porque porque dan ganas de hacer cosas. Y entonces los despiertos en casa van a poner ahí... Se van a decir, pero si estoy tan a gustito en la cama oyendo la radio... La aspiradora... Bueno, no son horas. Ahora, lo curioso de esto, y David, confírmame si estamos en lo cierto, en solo unos segundos hemos pasado de estar relajados a estar como activos. En segundos. El escenario no ha cambiado, estamos en la misma habitación, estamos con la misma gente, pero nuestro estado de ánimo ha cambiado y nuestra reactividad ha cambiado. De estar pausado y no me apetece moverme, solo me apetece escuchar, es que necesito levantarme y ponerme a hacer cosas, a pasar la aspiradora, como tú dices. Entonces, le preguntaría a David, este tipo de melodía, de ritmo, ¿a quién ayudaría?
en un hospital, por ejemplo? Probablemente a personas que están en un periodo convaleciente, sobre todo físico, en el que tienen que estar mucho tiempo pausados, tienen que empezar a hacer rehabilitaciones y por tanto las pulsaciones del corazón tienen que empezar a subir, a bombear sangre para que esos órganos afectados se recuperen con mayor facilidad. Claro, yo me estoy imaginando ahora una sala de fisioterapia donde las dolencias son diferentes, el ritmo de rehabilitación también puede ser distinto. ¿Sería recomendable en este caso una escucha individual? O sea, que la persona esté con algunos auriculares y lo que está escuchando un paciente quizá el otro no. Eso es porque cada paciente tiene un ritmo distinto, tiene un tempo. ¿Eso se hace, David? Pues el trabajo que solemos hacer en el hospital es interpretando música en vivo y creándola con el paciente. Ajá. Con lo cual, claro, respondemos a las necesidades concretas que ese día esa persona requiere y demanda, ¿no? Es que aunque aquí, por razones obvias, estamos escuchando música, y fíjate, con solamente escuchar cómo te cambia el estado de ánimo y sobre todo la actividad, la reactividad, cambia simplemente con escuchar. Pero la musicoterapia no solamente es escuchar, va mucho más allá, es interpretar. Entonces, David me estaba contando hace un momento que se acerca un paciente con una selección enorme de instrumentos que el paciente elige voluntariamente, y aunque jamás haya interpretado ningún instrumento, pon que yo elijo las maracas y aquello suena fatal porque nunca he tocado las maracas antes. Bueno, ¿qué hace el musicoterapeuta en este caso? O sea, si yo elijo unas maracas y de repente empiezo a activar aquello y suena de aquella manera, que es decir, mal, ¿qué hace el musicoterapeuta en ese momento? El musicoterapeuta, aparte de saber música, sabe escuchar al que tiene delante, ¿no? Uh-huh. Y las capacidades musicales las emplea de manera muy creativa, muy abierta, prácticamente como si fuera un músico de jazz, intentando hacer que la no musicalidad del paciente se convierta en algo musical, incorporando sus arritmias y sus sentidos no musicales, ¿no? Hay mucha gente que obviamente no ha tocado un teclado nunca o que no ha seguido un ritmo de percusión, ¿no? Pero a partir de lo más básico somos capaces de hacerle sentir que puede crear y que se puede recrear en una experiencia emocional, musical, y en ese camino expresivo ser de una manera distinta y hacer que la habitación se transforme en muchísimos espacios distintos al que es. Y me contaba también David que ocurre que el paciente pues empieza a ver que aquel movimiento que hace con el teclado, con las maracas, empieza a sonar bien. ¿Y qué pasa con los familiares? La experiencia es que los padres, en el caso de los niños, por ejemplo, ¿no? Los padres se suman y los niños se sorprenden mucho de ver a sus padres que les tienen conceptuados como alguien más serio, más echado para atrás, de repente bailar en la habitación, así como las enfermeras, ¿no? Para ellas es una delicia ver que la planta se transforma el día que hay musicoterapia, ¿no? Porque los niños respiran de otra manera, las curas se hacen más fáciles, hay menos calmantes de por medio y todo cambia, Esto todo es cambia. muy interesante. Qué bueno, en las David. unidades de dolor, cuando hay música por medio, ese día la gente utiliza menos medicinas contra el dolor. Es que es impresionante, es tan fácil y tan maravillosa esta herramienta. Y tan económica. Y tan económica, cierto. Sí, al alcance de todos. Pues yo seguiría escuchando, Sí. ¿te parece bien, Sí, Carlos? tercera melodía. Venga, vamos allá, a ver qué sienten ustedes. Bueno, fíjate que esta música, siendo relajante también, es diferente de la primera, porque mientras la primera, ¡buah!, te tumbas en el sofá y no haces nada más que dedicarte a la vida contemplativa, aquí te acuerdas, no me lo niegues, de cuando te estabas enamorando. Un poquito, ¿no? Un poquito. El romanticismo, mira, Sí. hace David así con los brazos y los abre. ¿Te apetece abrazar a alguien? Sí. Quizá hubieran necesitado unos segundos más, pero sí, estaba ya poniéndome en situación. Bueno, pues mira, para que lo puedas oír tú y todos los oyentes que quieran escuchar esta maravillosa Mascagni, caballería rusticana, que no es caballería, es caballerosidad. Bueno, caballería rusticana, y es justo el intermedio. intermezzo, Eso, sí. el intermedio. Es maravillosa pieza. Una maravilla, sí.
Entonces, cuando es para enamorarse, esto es para enamorarse. Vamos a lo siguiente. Bien, el siguiente. Esto no necesitas muchos segundos, no me fastidies. Que va, esto con 2 segundos ya está. Los despiertos están más despiertos que nunca. Nos están odiando, no nos odien. Pero no. si son ustedes padres de adolescentes, que sepan que ustedes les ponen 1 hora a sus hijos para volver a casa, no pueden. ¿Por qué? Porque les ponen esta música en el sitio donde van y entonces esto impide totalmente el que no hay quien los despegue de ahí. No, vamos a ver, es que esto no te permite pensar. Si hubiera pedido a los oyentes, escriban ustedes lo que se les ocurre en este momento. Bueno, pues no pueden. Esta música no te permite pensar. Y fíjate que esto ya lo descubrió Napoleón cuando llevaba a los ejércitos a morir. Iban con los tambores, camina, no pienses que vas a morir, no, porque si no te largas de aquí rápidamente. Entonces, con los tambores hacía que las personas, los soldados, fuesen directamente a matarse. Y hoy día, nuestros adolescentes se quedan en el sitio consumiendo lo mismo sin salir de ahí porque tienen y además acaba esta y empieza otra exactamente igual o parecida y entonces, claro, entonces la noche continúa. Aprovechando que tenemos a David Gamella aquí de la Fundación Musicoterapia y Salud, ¿dónde se utiliza esto? ¿Con qué tipo de pacientes? ¿Qué les tiene que pasar para que esto sea curativo? Si es que lo es, que a lo mejor no lo es. Pues mira, tenemos un proyecto que está pendiente de llevarlo al terreno práctico, que está como muy teorizado, que es con deportistas de alto rendimiento. Ajá. Para buscar precisamente en este tipo de tempos elevados, hacer que el rendimiento muscular y el agotamiento físico lleguen más tarde y los entrenamientos sean mucho más óptimos. Más eficaz. Sí. Claro, me encaja muchísimo, ¿eh? Si yo estuviera haciendo abdominales, pues igual con esto me motivo. Os recordad, por ejemplo, Josep Guardiola, el entrenador del Barça. Ahí hay mucho misterio. Jugaba mucho ahí con los jugadores con Coldplay. Sí. Y muchas más cosas que no ha querido desvelar. Que seguro que hacía musicalmente hablando, seguro. ¿Y tú las sabes? No, yo estoy tras las pistas, pero... Bien. Por cierto, quiero recordar a los despiertos que pueden marcar nuestro teléfono 900-630-630, 900-630-630, si quieren opinar sobre el asunto que estamos tratando hoy con Alejandra y con David Gamella. ¡Qué maravilla! ¿Verdad que sí? ¡Qué maravilla! Son 3 voces distintas, cada uno de ellos son divos en sí mismos, pero saben que se tienen que poner al servicio del otro para que esto tenga este resultado, que además viene acompañado con instrumentos de música, de nuevo, cada uno de los intérpretes, un divo en sí mismo, ¿no? Entonces yo le preguntaría ya, porque se nos va el tiempo, me dedicaría no toda la noche a hablar de esto, le preguntaría a David Gamella, ¿puede uno curarse a uno mismo de la tristeza o del estrés o del deterioro cognitivo o de las discusiones que uno tiene todos los días o del dolor? ¿Puede curarse uno a uno mismo utilizando esto? La palabra curar es muy seria, pero mejorar y tener un aspecto general de vida más saludable, sí. La música es un bálsamo maravilloso. Esta voz que estamos escuchando es lo más íntimo. Cuando estamos en una sesión de musicoterapia y sale la voz del paciente, es porque hay un grado de implicación emocional y de confianza en lo que estamos haciendo tremendo. El punto perfecto para empezar a introducir esos cambios y llegar a conseguir esos beneficios, ¿no? Entonces es recomendable que la gente cante, en sus trabajos, que cante conduciendo, que si puede aprender a tocar un instrumento, muchísimo mejor. Interpretarlo, ya lo has comentado, los beneficios neurológicos son exacerbados. Sí. Oye, David, por eso es tan importante el programa de televisión española Generación Rock, presentado por Melendi, donde vemos a gente mayor aprendiendo a cantar, tienen contacto con la música por primera vez en su vida y están todos alucinados de los resultados. Muy emocionados, claro. Sí. Es que es una experiencia que llega allí donde otras experiencias estéticas no llegan, mucho más allá que la pintura o que la escultura. La música toca al cerebro emocional y por tanto remueve a toda la persona. Y es un arte efímero, de manera que la implicación es total, porque eso tiene que salir bien hasta que salga bien, y cuando sale bien es un paraíso, es un paraíso. Por cierto, quiero recordar la página web de la Fundación Musicoterapia y Salud, es fundacionmusicoterapia.org. Ahí pueden encontrar
toda la información de lo que hoy hemos tratado y muchísimas otras cosas, por supuesto. Un segundito para preguntarle a David, si alguien quiere ser voluntario en esto, ¿puede apuntarse a vuestra fundación? A través de la fundación puede encontrar un correo y ahí escribirnos, solicitarnos información, dudas, no sé, cualquier cosa. En esa página web está toda la información. Sí, fundacionmusicoterapia.org. Que sepan que pueden trabajar con neonatólogos, niños recién nacidos, en horas de nacimiento, que los tienen que meter en una incubadora, que tienen un estrés brutal por todo lo hostil que es el ambiente, y aquí están estas personas, los musicoterapeutas, intentando aliviar el dolor y el sufrimiento a través de la música. David Gamella, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Es un placer haber estado aquí. Igualmente, y hasta otra.